armonizando tu ser con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento de la Biblia latinoamericana nos encontramos con el libro de Josué. Vamos a hacer un análisis de este libro para leerlo y de manera que ustedes conozcan un poco la persona que no lo ha leído, de qué significa y quién fue Josué y qué es Josué en el Antiguo Testamento. Le invito a elegir la Biblia de su preferencia y hacer la lectura de los respectivos capítulos de ese libro para que puedan entender mejor. La misión de Moisés se había acabado en el monte Nebo. Como lo vimos en el Deuteronomio, Moisés había sido llamado por Dios para hacer que el pueblo subiera desde la esclavitud de Egipto hasta la puerta de la tierra prometida. El pueblo está pues allí frente a esta tierra que Dios le da en herencia, y en ese momento es Josué, el primer Jesús, pues Josué y Jesús en hebreo son una sola y misma palabra, quien va a introducir al pueblo en la tierra de la promesa. De manera que en el Antiguo Testamento Josué fue como Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento, que es la persona del Espíritu, combinada y llevada y guiada con el Espíritu de Dios por la esencia misma del Padre como Hijo único y elegido del Padre, quien ayuda al pecador, al ser humano, a cada uno de nosotros en la humanidad a conocer el misterio de la salvación para que nuestra vida sea de acuerdo como el Padre así lo ha decidido. Un pueblo de inmigrantes como fue el Éxodo, que llegó a ser esclavo en Egipto y que fue sacado por Moisés, persona que Dios utiliza para llevarlo a la tierra prometida, y en el transcurso de ese camino pasaron muchas historias y situaciones, de manera que al morir Moisés surge Josué. Hablar de pueblo es mucho decir. En efecto, todavía no se trata más que de algunos clanes guiados por Moisés a través del desierto, y que sin duda se han incrementado con nuevos elementos en las cuales se encontraron en el lugar santo de Cades Barnea, por lo poco que hayan sido estos nómadas confiados ahora a Josué. Llevan consigo una experiencia de una riqueza tal que se transformará después de reunirse con otra tribu que no había abandonado la Palestina en la herencia espiritual de todo. Frente a los cananeos que habitaban las ciudades y cultivaban la tierra de los alrededores, estos nómadas toman poco a poco conciencia de su originalidad y de su identidad, el que se reveló a Moisés en el Sinaí y que multiplicó las maravillas en favor de los fugitivos de Egipto. Yahvé Dios hizo una alianza con este pueblo de nómada, con estas tribus de beduinos. Le dio su ley al mismo tiempo que su promesa. En adelante serán el pueblo que él se eligió y él será su Dios. Es duramente este periodo de Josué y de los jueces cuando se constituirá realmente el pueblo de Israel. Sin embargo, por muchos colmados que se sientan por Yahvé,
Estos nómadas no pueden evitar de sentir admiración por los cananeos en medio de las cuales viven. Los historiadores nos dicen que este periodo del segundo milenio antes de Cristo es el periodo más prestigioso de la historia de Palestina en el plano cultural. Frente a las ciudades cananeas, con sus fortificaciones, sus templos y sus palacios con artesonados de cedros y decorados con incrustaciones de marfil, el nivel de vida de los nómadas parecía muy pobre. El mismo contraste se daba en el plano religioso. Los cananeos de la ciudad multiplicaban sus celebraciones, fiestas y ritos a la vista de los beduinos que no tenían ni siquiera templo. La tentación es grande y tanto los libros de Josué y de los jueces como los de Samuel y los libros de los reyes no cesarán de mostrarnos con cuánta facilidad el pueblo de Israel se dejaba arrastrar. Atraído por esa civilización brillante, abandona al mismo tiempo su costumbre propia y su fe para adaptar los cultos de los habitantes del país. Durante todo el periodo de la realeza, los profetas nos dejarán de recordar al pueblo la exigencia de la alianza y de la fidelidad a Yahvé. Un pueblo seducido por la cultura cananea, responsable, que resisten proclamándoles el llamado a la fidelidad. Tal es el conflicto permanente que nos presentan los textos de la Biblia con respecto a este periodo. El libro de Josué parece que nos presentará una conquista sistemática del país llevado a cabo por Josué a la cabeza de las tribus, pero en realidad las cosas debieron haber pasado de manera muy distinta. La gente de las ciudades y los nómadas eran muy diferentes a las obligaciones que tenían uno con otro de cohabitar en un mismo territorio. No impidió que hubiera conflicto. Una vez eran los cananeos los que ganaban, otra los nómadas, pero poco a poco las tribus fueron imponiendo su ley a los antiguos habitantes del país. Y en la época de Saúl lo fueron nómadas de otrora, convirtiendo en citadino a medida que pasaban los años. Se había apoderado del poder en el país. David y luego Salomón deberían confirmar esta situación. La minoría activas son las que hacen la historia. Cuando hablamos de la iglesia, de su impacto en el mundo, no se trata a veces más que de una minoría de creyentes. Los grupos de profetas que varios siglos después de Josué recopilaron las tradiciones y los documentos sobre la conquista no pretendieron entregarnos una historia exacta y completa de aquellas. No nos dejemos engañar por el aspecto triunfador de estos relatos en que todo Israel obtiene junto a Josué victoria asombrosa. El libro de Josué narra pequeñas cosas que constituyeron una gran historia. Al igual que todos los profetas que surgieron a continuación en Israel, Josué aparece aquí como el servidor de Yahvé que
medita su palabra día y noche. Salmo 1 y 2. Y la primera imagen bíblica que vendrá a la mente de la comunidad cristiana primitiva para hablar de Jesús sería la de el santo servidor de Dios, Hechos 3:13, 3:26, 4:27 y 4:30. Así se dibuja la figura de un Salvador, Josué, como Jesús significa Yahvé Salvador, que introduce al pueblo de Dios en su tierra y en su descanso. Josué aparece en la Biblia como una prefigura de Jesús y la carta a los hebreos los dará a entender en el capítulo 4. Yo le doy todos los lugares donde pongan sus pies. Así se nos enseña cómo debemos esperar los beneficios de Dios. Él no hace las cosas en lugar nuestro, hace que nos superemos para conquistarla. La tierra que Yahvé da a los israelitas será suya cuando la hayan conquistado. Bien, es verdad que el Evangelio no habla de la conquista terrenales, pero la Biblia muestra que el Evangelio no podía ser entendido sino por un pueblo que hubiera luchado para conquistar su tierra y su propia identidad, para luego crear su propia cultura. La historia de Rahab y los israelitas pasan al Jordán es un evento histórico. Una prostituta recibe a los espías de Josué y ellos le prometen perdonarle la vida a ella y a todo su grupo familiar. Las murallas enormes de Jericó habían sido destruidas un siglo antes y la población se había instalado de nuevo adentro sin repararla. Imaginemos a toda esa gente reunida en una casa edificada con la misma ruina de la muralla. Este acontecimiento menor tiene valor de signo. El autor del libro pone en boca de Rahab una declaración de fe en Yahvé, el Dios que vive y que va a entregar el país al pueblo hebreo. A causa de esta fe, Rahab será salvada. La tradición judía la reconocía como antepasada del rey David y el Evangelio la nombra en la genealogía de Jesús, Mateo 15. No siempre el Jordán ha sido la frontera del país de Israel. Según la victoria o la derrota, Israel poseería la tierra al este del Jordán o perdía la ubicada al oeste. Sin embargo, el Jordán ha representado siempre la frontera de la tierra prometida para el pueblo de Dios. Así es como vemos que las tribus de Rubén y de Gad, ya instaladas al este del río, son obligadas por Moisés y luego por Josué a franquear el río con sus hermanos. Es solo con una condición, que será también considerado como verdaderos herederos de la tierra prometida. Esto explica por qué el paso del Jordán tras Josué tuvo una importancia tan grande, tanto en la tradición judía como en la cristiana. En esta travesía, igual que en la del Mar Rojo,
vemos que Dios es el único gran actor de la entrada en la tierra prometida. En el momento en que los portadores del arca en la cual descansa la gloria de Yahvé tocan las aguas del río, es cuando éstas dejan de correr. Y cuando los portadores salen del río, una vez que ha pasado todo el mundo, las aguas retornan a su curso. De esta manera, Dios lleva en su arca, abre y cierra la puerta de la tierra prometida. Apocalipsis 3:7. Del mismo modo, Jesús, nueva arca de la alianza, en quien reside la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Bajará a la agua del Jordán para abrir a los hombres las puertas de la nueva tierra prometida. Si reconocemos tanto en el paso del Jordán como en la travesía del Mar Rojo un símbolo del bautismo, debemos antes que nada recalcar que este relato nos proporciona una de las claves principales del libro de Josué. A pesar de la apariencia, este libro del Antiguo Testamento no es un informe militar de la conquista de Josué, es más bien un libro litúrgico. A lo largo de todo el libro es Dios quien está actuando. Él es quien concede o retira sus beneficios, sus bendiciones, de acuerdo a la fidelidad o infidelidad de su pueblo. Y cuando el libro llega a su fin, vemos que se invita al pueblo a una profesión de fe solemne. Josué 24. Cada vez que la iglesia nos invita como Josué a renovar nuestra profesión de fe, ya sea en el bautismo, en la vigilia pascual, retomamos una larga tradición del pueblo de los creyentes. Se detuvieron las aguas y formando como una represa muy lejos de aquel lugar, 2 o 3 veces en los últimos siglos se produjeron semejantes derrumbes de terrenos en el valle del Jordán, más arriba de este sector, que dejaron seco el río por espacio de algunas horas, hasta que la corriente venció el obstáculo. Podemos pensar que fue un fenómeno semejante lo que permitió a Josué y a su pueblo entrar en la tierra prometida atravesando a pie el lecho seco del río. ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significa tal monumento, tal fiesta? Y cada vez se contestaban narrando algún acontecimiento en que Yahvé había socorrido a su pueblo. Con semejante pregunta se enseñaba la fe en Israel. El israelita no sabía mucho de religión, pero cada lugar de su país le recordaba que Dios era el Salvador de su pueblo. Josué establece su campamento en Gilgal, de ahí organiza su asalto y los veremos volver a Gilgal después de cada victoria antes que se reúnan las fuerzas cananeas. Es fácil ver que se funden aquí varios relatos que no concuerdan en todo. Se pusieron 12 piedras en el campamento,
o se colocaron en el lecho del Jordán. Poco importa. A los mejor estas piedras ya estaban ante que Josué y los israelitas y formaban el santuario de un lugar de culto pagano, muy cerca de Gilgal. Pero después de la conquista, los sacerdotes quisieron darle una significación religiosa de acuerdo con la fe, como ya vimos en el Éxodo 12:15. Los israelitas se circuncidan y celebran la Pascua. En su primer campamento, los hombres de Josué celebran el primer culto religioso. Se procede a la circuncisión, Génesis 17:10. Esta era en Israel el signo de la entrada en la comunidad religiosa. Para insistir en esta obligación, el libro nota que al entrar en la Tierra Santa, todo el pueblo la recibió. A partir de este día, comieron los productos del país. Véalo esto en Éxodo 16. Las explicaciones respecto del maná y su leyenda. Con este hecho se inician tiempos nuevos. La religión de los israelitas hasta ese momento era la de un pueblo nómada. Ahora empieza una crisis profunda que durará hasta el rey David. Mientras los israelitas tratan de adaptarse a una nueva condición de campesino y ciudadano e inventan poco a poco una forma de religión adaptada a esta nueva condición. La toma de Jericó. Con la toma de Jericó empieza la conquista. Jericó es hecho anatema, es decir, apartado para Dios. El pueblo renuncia a todo botín, entrega las cosas al tesoro de Yahvé y mata a los seres vivos en vez de adueñarse de los animales y reducir a esclavitud a los hombres. Esta misma palabra anatema pasará a significar que alguien lleva la maldición de Dios. Vea esto en Romanos 9:3. Esto se practicaba en varios pueblos aquí al destruir todo lo que era cananeo. Israel se preservaba de adoptar la cultura y la religión materialista de los cananeos. El lector moderno a veces se escandaliza cómo pudo Dios ordenar una guerra así, y Josué cómo pensó agradar a Dios ordenando matar a todo, incluso a los niños. Es necesario fijarse cuando tuvo lugar dicha conquista y cuando fue escrito el libro. La conquista tuvo lugar en el tiempo antes de Cristo. No cuesta penetrar la mentalidad de esa época. En Canaán se quemaba a los niños sacrificándolos a los dioses paganos. En Asiria se degollaban vivos a los prisioneros. Israel conquistó Palestina a la fuerza, como cualquier pueblo errante del mundo. Dios empezaba la educación de su pueblo
para empezar, no podía esperar que ya estuviera educado. Las victorias sangrientas fueron una época en el camino que condujo a la conciencia nacional. En ese sentido, no podemos, en nombre de la paz, depreciar a los héroes de las guerras pasadas. Por otra parte, el presente libro fue escrito antes de Cristo en el pequeño reino de Judá, rodeado de poderosos vecinos entre los cuales trataba de sobrevivir pacíficamente. Entonces se amplió el relato de la victoria y matanza del pasado. Comparar el respecto de en la parte de Samuel 12:31, escrito por un contemporáneo de los Hechos, y en Primera de la Crónica 23, escrito 4 siglos más tarde. El autor quería mostrar a su contemporáneo que no debía temer, ya que Dios estaba con ellos. Así pues, cuando se dice, Yahvé ordenó a Josué el anatema, no debemos pensar en una intervención especial de Dios. Véalo esto en Génesis 16. Estas palabras significan solamente que al decidir el anatema conforme a la mentalidad de ese tiempo, Josué preservaba la fe de Israel. El evangelio no es menos tajante que la espada de Josué, ni menos indulgente con nuestros ídolos y miedo, aun cuando rechaza la violencia y por supuesto el fanatismo de esos tiempos primitivos. Todo el botín fue hecho anatema, es decir, consagrado a Dios, que sea quemado o bien depositado en el tesoro del santuario ofrecido a Yahvé. Acán desobedece el anatema. Acán ha robado a Dios, y según la manera de expresarse de ese tiempo, lo robado se vuelve maldición que se pega a él y a su familia. Tal vez este hecho debe hacernos reflexionar sobre los serios que son nuestros compromisos cuando decimos consagrar a Dios nuestro tiempo o nuestra persona. Josué conquista a Ai, luego la toma y matanza de Ai. ¿Qué significa esta alianza celebrada en Siquem? La Biblia nos representa la historia antigua de Israel en forma algo ficticia cuando dice que las 12 tribus estuvieron en Egipto, salieron con Moisés y llegaron con él a la tierra prometida. Diversos grupos habían tomado parte en la salida de Egipto. Véalo esto en Éxodo 12:38. En Palestina se le juntaron otros grupos. Las tribus no eran un pueblo homogéneo ni un grupo cerrado y no constituían todavía una nación organizada. Sin embargo, esas tribus y de fuerza desigual formaban un conjunto. Entre ellas predominaban las de Efraín y Manasés,
pero posteriormente se desarrolló en el sur de la tribu de Judá, a partir de grupos diversos, en especial los calevitas, jueces 1:12, número 13:30, y los kenitas, véalo en jueces 1:16. La alianza de Siquem pudo ser la ocasión en la que todos aceptaron la fe y los mandamientos recibidos de Moisés. El sol se detuvo sobre Gabaón. El sol de Gabaón causó bastante preocupación a los que tomaron al pie de la letra todo lo que encontraban en la Biblia. Unos pensaron que el sol se había detenido en el cielo. Más tarde, cuando se descubrió que la tierra es la que gira en torno al sol, pensaron que la tierra se había detenido en su rotación, pero eso tampoco se puede aceptar. Si la tierra se detuviera, todo quedaría destruido por efecto de la velocidad. Entonces hay que recalcar que la Biblia cita aquí un libro poético, el libro del justo, y que los poetas hablan con su imaginación y no a la manera de la historia de los historiadores y los científicos. Hay otra explicación valiosa. Tal vez el poeta no ordenaba el sol que se detuviera, sino que detuviera su luz. Josué pediría que la nube de la tempestad oscurecieran el cielo todo el día, facilitando con esto su golpe imprevisto en la batalla que él sostuvo cuando estaba en la guerra. Josué conquista la parte norte. En el capítulo 11 se describe la campaña de Josué en el norte de Palestina. Allí tomó Hazor, que merecía ser llamada una ciudad grande con sus 40,000 habitantes. Quedamos con la impresión de que conquistó todo el país. Sin embargo, en los capítulos 13 y 19 muestra que cada tribu tuvo después que conquistar su sector en una serie de actuaciones particulares. Además, vamos a la repartición de la tierra entre las 12 tribus y que Josué reparte el país de Canaán, y también vamos a ver el territorio dado a Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Josué reparte entre las 12 tribus de la tierra prometida. Entre los nómadas, los hombres de cada tribu pretendían ser todo la descendencia del fundador de la tribu, un hombre prestigioso del pasado cuyo nombre llevaban, ya que los israelitas se daban por descendientes de Jacob. Israel, cada una de las 12 tribus, se consideraba como la descendencia de uno de los hijos de su antepasado Jacob, del que había recibido su nombre. En realidad, las 12 tribus eran 13. Basta con comparar la fiesta de los hijos de Jacob, Génesis 35:23, y la de las 12 tribus en el presente libro. La nómina concuerda en Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan,
Neftalí, Gad, Aser y Benjamín. En cambio, los hijos de José, forman 2 tribus, Efraín y Manasés. Vea esto en Josué 16:4, que añadida a la de Leví dan la cifra de 13, pero esta última estaba formada por familias tradicionalmente dedicadas al culto. No tenían territorio propio, de manera que para la repartición se restablecerá la cifra de 12 tribus. La repartición se hace echando suerte. Así se enseña que la tierra prometida es un don de Dios. El Salmo 16 usa la misma imagen. Cada uno recibió una parte que no escogió y que ahora debe conquistar para hacerla suya. Esto tiene valor de ejemplo. Cada cual ha recibido de Dios su parte en la vida. Debe aceptar lo que es y a la vez conquistar su destino. En toda la Biblia será importante la noción de herencia. La noción de herencia, debido a que el hombre aislado no existe, sino que tiene antepasado y es solidario de una tribu. Más aún, la exigencia del individuo como de su pueblo es asegurada por la herencia inalienable que ha recibido de sus padres. Son naciones esenciales que han sido violadas por los imperialismos contemporáneos. ¿Cuántos pueblos ya no son dueños de su tierra, de sus minerales, de los bosques y de la cosecha de su tierra? En toda parte de la humanidad, la parte que le tocó a Caleb. Y luego vamos a ver en este libro también el límite de la tribu de Judá, la lista de las ciudades de Judá. A continuación, la tribu de Efraín y Manasés. Josué reparte el resto del país, territorio a las otras 6 tribus, las ciudades de refugio, las ciudades de los levitas, el altar del otro lado del Jordán. En el capítulo 22 es una manera de afirmar que la tribu ubicada al este del Jordán son parte del pueblo de Israel. Además, quiere justificar y excusar a los que en el pasado habían multiplicado los lugares sagrados, pues fue escrito en la época de Josías, a fines del siglo 7 a.C., cuando se prohibieron estos santuarios y se reagrupó el culto en el santuario de Jerusalén. Discurso de Josué en Siquem. Vamos a ver también, se renueva la alianza en Siquem. En el momento en que Josué va a desaparecer, la presencia de Israel en los cerros y mesetas de Palestina es un hecho. Por infiltración pacífica o por su conquista, se impusieron
y lo que es más, tienen conciencia de su común destino. Las 12 tribus se reúnen en Siquén, en el centro de Palestina, donde se establecieron las tribus de Josué, más fuerte que más cuidadosamente guardaban la memoria de Moisés. Aquí se renueva la alianza celebrada por Moisés. Vea esto en Éxodo 24. Esta profesión de fe de Siquén es la imagen y el anuncio de todas las profesiones de fe solemne a que serán invitados los israelitas en tiempos posteriores. Anuncia igualmente la profesión de fe que la iglesia le pide a los cristianos la noche de Pascua. Y en un resumen, Josué viene a ser el héroe que continúa en la tierra prometida como después de Moisés, con una responsabilidad de hacer cumplir la voluntad de Dios con el pueblo que Dios mismo sacó de Egipto y le prometió desde Abraham que le daría una tierra que emana leche y miel. Y esa promesa que le hizo Abraham, él usó a Moisés y a Josué para hacerla cumplir. Y hoy, hermano, te digo que el Padre Creador, ayer, hoy y siempre, habla a través de su palabra. Después de la muerte de Abraham, fueron muchos los años y mucha la historia que vivió los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sus hijos, su nieto, bisnieto, tataranieto, y esas personas fueron sufriendo tiempo tras tiempo maltrato, abandono, y aparentemente estuvieron en el olvido porque se mantuvieron en el pecado. Y Dios le había prometido que aún así Él lo llevaría a una tierra prometida. Pero hay algo muy importante. Dios Padre nos brinda toda la oportunidad a cada uno de nosotros que estamos perdidos en Egipto, en la esclavitud. Pero si nosotros no nos humillamos y no lo aceptamos y no lo buscamos, si no nos volvemos a Él, como Él dice, si mi pueblo se humillara y me invocara y se arrepintiera de sus males, ¿qué no haría el Padre por cada uno de nosotros? Así es que un Padre amoroso como Él, que ayer, hoy y siempre habla a nuestro corazón y a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ambiente, y que cada uno de nosotros es responsable de su propia vida, de su propia felicidad, y cada uno de nosotros es responsable de su semejante, porque Él lo dice: amarás a Dios sobre toda la cosa y al otro como a ti mismo, al prójimo como a ti mismo. Entonces, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad consigo mismo, una responsabilidad con el prójimo, para poder demostrarle al Padre que nosotros estamos presentes y para que Él pueda mirarnos en la luz, que la luz nos mire, mirar la luz y no salirnos de la luz. Hermano, te invito a leer la palabra de Dios, a elegir la Biblia de tus preferencias y a estudiar. El libro de Josué es hermoso. Lee los capítulos para que pueda entender este análisis que hicieron los exégetas que escribieron esta Biblia y que al traducirla a la Biblia latinoamericana hicieron un resumen en un lenguaje hispánico. De manera que amarás a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo.